Radio. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Torrelaguna Radio. En el día de hoy os ofrecemos la segunda parte de la entrevista a Vicente Palomo Sanz, médico de nuestro municipio, que nos dará su visión sobre la pandemia del coronavirus. Vicente, muy buenas. Hola Carlos, ¿qué tal? Cuéntame. ¿Cómo es actualmente tu día a día como médico de Torrelaguna? Bueno, pues yo habitualmente me levanto sobre pronto 6 y pico, porque todos los días estudio un poquito y veo correos y noticias médicas y me informo tal y cual. Y bueno, pues luego ya voy al centro de salud a las 8:30, casi siempre, como tengo la fortuna de tener al lado de mi casa el trabajo, pues voy al centro de salud, a las 8:30 empezamos. Ahora ha cambiado un poco la asistencia, tenemos una lista diaria de 50, 60 pacientes, 40 y pico, que necesitan que les llamemos, que necesitan a veces problemas fáciles de resolver, otros más complicados. Y luego, pues bueno, pues hasta las 3:30 estamos llamando, viendo presencialmente pacientes, atendiendo a la vez las urgencias, hasta que a las 3:30 terminamos, entran los compañeros de guardia y hay días que hacemos sesiones una vez a la semana, tenemos una sesión, cada vez se encarga por turno un compañero, médicos y enfermeras, de hacer sesiones de reactualización. En los temas ahora mismo casi el monotema es el COVID. Sabemos mucho de COVID, de protocolos de COVID que nos cambian cada mes y nos vuelven locos porque lo que era antes A ahora es B. Bueno, pero ese es mi día a día. Luego llego a casa, tranquilo, desde primeros de noviembre. Ya no voy a Fanias porque he estado compaginando por la tarde 11 años la atención a la residencia de discapacitados adultos de Afania, que los tengo muy buen recuerdo, me han ayudado mucho, me han ayudado muchísimo, me han dado mucha alegría. Estos pacientes me han enseñado, los pacientes de Afania, que no importa el mañana, que importa el hoy, el disfrutar hoy. Y nos llevábamos sorpresas a veces con un paciente que se habían muerto, son adultos, y oye, se ha muerto el padre de tal, y no sabemos cómo decirlo, y claro, pues a ver cómo reacciona, que es un poco explosivo, agresivo, tal, o que es un poco triste, se nos va a deprimir, tal, y muchas veces nos daban ejemplo, porque, se ha muerto, pues pobrecillo, espero que esté en el cielo, y mañana ya no había problema, no estaban dándole vueltas a las cosas como nosotros, que las rumiamos y nos hacen daño, y pensamientos tóxicos, no somos capaces de separarlos. Hay que vivir día a día. Sí. ¿Y ha cambiado mucho el COVID, la asistencia sanitaria en Torrelaguna? Claro, porque mira, al ver claramente esta pandemia, que era súper contagiosa, si hubiéramos mantenido las consultas de antes, que yo, mis compañeros, yo, la enfermera, todos, a lo mejor teníamos 10 o 15 pacientes en la sala de espera juntos, y ¿a quién va ahora? Y usted y tal y cual, pues solo hubiera servido que para aumentar los contagios, porque esta enfermedad no es que sería claramente, mira qué mala cara tiene y este tiene el coronavirus. Es que una persona absolutamente asintomática puede tener coronavirus y puede estarlo pegando. Entonces, claro, no había más remedio que cerrar las consultas, que atender por teléfono, que ver estrictamente en persona lo imprescindible, que no habría más remedio, que establecer circuitos limpios, sucios llamamos, posibles infectados, que se los atiende por una parte del centro, en la parte de abajo, y esos pacientes nunca suben arriba, se les toma la temperatura, se les desinfecta, y luego arriba solo suben los pacientes que teóricamente no tienen síntomas y tienen baja probabilidad de infección. Pues claro que ha cambiado muchísimo, tenemos muchísimo más, tenemos menos tiempo para ir a ver a nuestros pacientes ancianos de domicilio, pero seguimos viéndolos. Uh-huh. Es decir, que ha cambiado muchísimo la asistencia. Ahora el cuidado que tenemos que tener es que existen más patologías aparte del COVID. Y entonces a veces vemos pacientes que vienen con una sintomatología y que les da miedo acudir a centro por lo del coronavirus y tal, y resulta que se están aguantando con una apendicitis y lo vemos un poco sobrepasado, con un dolor torácico que es una angina de pecho y lo vemos sobrepasado porque tardan 2 o 3 días en consultarte, porque es que no quiero, si me manda al hospital, ya, pero es que te tengo que mandar, y cómo te has callado 3 días, ¿sabes? Claro que ha cambiado mucho la asistencia. Claro. Y hablando de la pandemia, ¿cuál es la situación, Vicente, actual en Torrelaguna? Pues la situación es muchísimo mejor. Mira, la primera ola de la pandemia no teníamos medios diagnósticos.
no había las pruebas, los test para apoyarte en el diagnóstico de ninguna de las maneras. Entonces, veíamos pacientes y decíamos, bueno, pues si usted no está grave, pues quédese, tome paracetamol, no había mucho que hacer, porque no hay tratamiento ninguno curativo de esta enfermedad. Y lo único que cabe es el paciente que está grave, pues mandarlo al hospital porque tiene que ingresar, tiene que tener oxígeno, y cuando tiene una neumonía, pues le ponen antibióticos que no mata el virus, pero evita que vengan otro tipo de bacterias tal. Y bueno, corticoides en algunas personas graves parece que van un poco bien, pero van un poco bien significa que en vez de 20 se mueren 18 o 17, que no se curan. Entonces, ahora mismo la situación significa que tenemos PCRs y tenemos desde hace un par de meses, test de antígenos rápidos. La PCR es una prueba la más sensible, la más fiable y la que es el patrón oro. Pero nos tardaba en algunos momentos, ha llegado a tardar 7 días en ir el análisis al hospital y volvernos el resultado. 7 días es mucho. Entonces ahora tenemos los test de antígenos que también se hacen con una muestra nasal parecido a la PCR. Tenemos el resultado rápido en 15 o 20 minutos. Es muy fiable porque tiene un 97% de fiabilidad. Entonces, ya no es como antes que, mire, yo le hago la prueba, ya veremos dentro de una semana, mientras tanto aíslese. No, es que ahora le decimos, no, es que era positivo, es que tienes el bicho, es que lo estás soltando por ahí, es que te tienes que aislar porque tienes un peligro de contagiarle a toda tu familia, amistades, etcétera. Entonces, hemos diagnosticado más. En la primera ola, yo creo que mandamos 15 o 20 quizá pacientes al hospital, y sin embargo ahora tenemos diagnóstico pues de 300, 400 pacientes, seguro, la mayoría evolucionando bien, la mayoría no necesitan ir al hospital, pero todavía hay mucho contagio. En septiembre, octubre ha sido horroroso, teníamos mucho contagio, y ahora parece que los vecinos están teniendo más cuidado, están haciendo menos vida social, se lo están tomando un poco más en serio las recomendaciones de las autoridades y se va controlando. Tenemos todavía contagios frecuentes y por estupideces. Uh-huh. Y eso es lo que no puede ser. O sea, la gente no se dan cuenta de que tenemos que cambiar los hábitos. No tenemos tratamiento para este bicho. No tenemos vacuna todavía para este bicho. No sabemos cuándo la vamos a tener, aunque ya estén haciendo calendarios para enero. Y tampoco sabemos, bueno, de las vacunas podemos hablar luego si queréis. El caso es que no podemos hacer nada. Mira, ayer precisamente tengo una hija que es enfermera y que está trabajando en Asturias. Me llamaba que se le había muerto un paciente, está en la UBI del Hospital de Langreo, y muy triste porque se había muerto un paciente sano, sin ningún factor de riesgo, perfecto, deportista, de 50 años, y se había muerto en 2 días de ingresar en la UBI, para abajo, morirse. Esto es así. Y el otro día se ha muerto en el Hospital de Rey una niña de 10 años. Y aunque no lo digan en la tele, una niña de 10 años sana, sin ningún problema, muerta por el COVID, pues tenemos que coger y pensar que es que se acabó la vida social. Yo convivo con mi mujer y con mi hijo que vive en casa. Sí. Y voy al trabajo y convivo con mi mujer y mi hijo. Y no voy a ver a mi suegra en lo posible cuando hay que llevarle comida o hacerle alguna cosa, sin darle un beso ni un abrazo, con máscaras, y además 10 minutos y adiós, ponte a 2 metros, suegra, lejos y tal. Y es que tenemos que vivir así. No podemos estar juntándonos para las cartas, como antes, porque no es como antes. Sí, no podemos relajarnos, ¿verdad? Y pensar que estamos en el final de la segunda ola, por mucho que los contagios hayan bajado en estas semanas. Claro, porque es que hay cosas inexplicables. Italia tuvo un horror de primera ola. Nosotros seguimos después. Ellos iban fenómeno. Y en el mes, nosotros empezamos septiembre horroroso, todos los países de Europa nos miraban de mal, y Italia, Francia, Alemania, Inglaterra empezaron 2 o 3 semanas después de nosotros y fue horroroso, pero horroroso. Sí, es así. Ahora la Comunidad de Madrid parece que los casos han bajado de forma sensible, pero sí que es verdad que la ola todavía no ha acabado. Sí, la ola no ha acabado, y además es que nos da mucho miedo porque no tenemos muchas razones para explicarnos. Hay gente que dice, ¿por qué ahora parece que ha habido menos mortalidad en esta segunda ola, pero más diseminación del bicho?
Bueno, Sí. pues para algunos es que ha habido algún tipo de mutaciones y para otros es el comportamiento de la gente, pero no conocemos mucho este virus, sabemos todavía poco de él. Entonces, yo me da mucho miedo que nos bajemos la guardia y que digamos, como está bajando todo esto, pues ahora a las autoridades les pasa lo que a mí. Han cerrado 10 días el puente de diciembre de la Constitución porque como nos desmandemos, está demostrado que al desmandarse, al aumentar las relaciones, los desplazamientos, etcétera, y las reuniones, a los 14 días empiezan los casos a los 5 o 10 días empiezan los casos y 20 días más tarde los ingresos hospitalizados y un poquito más tarde los ingresados en la UBI y luego vienen los muertos detrás. Sí, en este sentido la Navidad puede ser un problema, ¿no? Claro, esta Navidad no puede ser igual que todas. Nosotros nos juntábamos toda la familia de mis padres en Navidad y de mis suegros en Nochevieja. Pero ahora no puede ser. Ahora la Navidad va a ser si vienen mis hijos, son 2, llegamos al mínimo, o sea, no pasamos el mínimo de 6, pero nos tenemos que juntar en nuestra casa y no podemos traer a gente, y no podemos traer cuñados, hermanos, tíos, aunque nos apetezca, no se puede. Claro. Y hablabas de las vacunas, Vicente, y es que las grandes farmacéuticas están dando a conocer en estos días importantes avances. Sin embargo, hay quien no se acaba de fiar. ¿Crees que va a ser segura la vacunación? Claro, hay gente que no se acaba de fiar porque es que nunca ha habido esta publicidad de las vacunas que sale Pfizer, que la mía va en un 94. Hay más de 100 diferentes vacunas estudiándose, algunas por equipos españoles y otras por el extranjero. Pero estas vacunas no puede un laboratorio sacar una vacuna, ensayarla, primero se ensaya en bichos, en ratones, en cobayas, en monos, y luego pasa a personas sanas, voluntarias, y luego ya se pasa al público, y aunque cualquier fármaco en los primeros años de comercialización, los 2 años, está sujeto a especial vigilancia y si vemos algún efecto secundario hay que comunicarlo, etcétera. Pues no puede un laboratorio poner un fármaco por su cuenta a disposición de la gente, sino que están las agencias europea, americana, española del medicamento, que tienen que autorizar el medicamento para su uso por el público. Y entonces las agencias, los laboratorios lo que quieren es ganar dinero, vender muchas acciones, pues eso es su negocio, es ganar dinero, no son hermanitas de la caridad. Pero la agencia española son personas, y la agencia europea y la americana son personas independientes, profesionales, cualificados, que tienen que leer los resultados de los estudios y tienen que ver que esta vacuna vale para este tipo de paciente y esta otra no vale para ese tipo de paciente. Por ejemplo, este año tenemos 3 o 4 vacunas diferentes de la gripe por diferentes grupos de edad y por diferentes grupos de riesgo. Pues igual que se está haciendo ya con la gripe, que se ve que esta va mejor para los ancianos institucionalizados y esta va mejor para los niños, pasará con lo del COVID. Tendremos 4 o 5 o 6 o 8 vacunas y se irán utilizando todas en diferentes grupos según se pueda. Yo, desde luego, cuando digan las autoridades que las vacunas están listas para su administración, si me proponen como sanitario que soy, que entro en grupo de riesgo y me la quiero administrar, yo desde luego voy a decir que sí. Porque tenemos que tener en cuenta otra cosa. Cada medicamento, la vacuna de la gripe, produce efectos secundarios, a lo mejor a 1 por 1.000.000, pero a 1 por 1.000.000 le hacen la puñeta. Eso lo aceptamos porque decimos, hombre, a todo el resto le beneficia mucho. Bueno, pues esto pasa. Hoy he visto una persona que se había puesto la vacuna del neumococo, que se tolera perfecta, que yo me la puse a los 60 años, y le había dado una reacción local en el brazo horrorosa de inflamación. No es una reacción grave, pero le ha tocado a ella cuando yo no he visto ningún caso más en toda mi vida de este efecto con esta misma vacuna. Pues al que le toca va a seguir pasando con la de la gripe, con la del COVID y con la de todas las vacunas y todos los medicamentos. Pero siempre que el beneficio sea superior al riesgo, hay que ponérsela. Claro. Y entonces sí que ves posible el calendario de vacunación que está proponiendo el gobierno para principios del año que viene. No, yo creo que va a tardar mucho más. No, sí. No creo que en verano en enero. Yo no creo que en enero esté
preparado esto y organizado y con suficiente dosis de vacunas y con la manera de transportar las vacunas a los centros de salud, o si se va a hacer en algunos puntos de vacunación, porque hay una vacuna que hay que conservarla a menos de 70 grados bajo cero y otras a menos de menos 20, y en los centros de salud no tenemos para tener menos de 70 grados bajo cero. O sea, el calendario me parece un poco apresurado. Además, en estas cosas no hay que tener apresuramiento, no me importa esperar 2 semanas más, pero organizarlo bien, de manera adecuada y tal y cual. Que ojalá fuera en el primer trimestre del año que viene, ojalá. Y lo que pasa es que luego vamos a estar un año o 2 vacunando, porque no hay manera humana de coger a 40 millones de personas y vacunarlos en 2 meses. Eso va a ser imposible. Entonces, bueno, va a seguir el bicho, aunque haya vacuna, vamos a tener que seguir con máscara. Yo creo que vamos a tener que seguir con máscara y con medidas de prevención un par de años todavía, aunque salga la vacuna. Y además hay otra cosa, que tenemos que prepararnos para esto y tenemos que espabilar. El murciélago tiene más de 50 virus parecidos al coronavirus que si saltaran a otro animal y mutaran y luego fueran perjudiciales para la raza humana, no vamos a estar preparados. Es decir, ojalá me equivoque, pero de vez en cuando nos van a dar sustos estos bichos. Ya hemos tenido. Cuando la gripe aviar hubo unos cuantos muertos. Cuando pasó con otro virus parecido al coronavirus en Arabia, que se transmitía a través de los camellos, pues hubo un porcentaje de 30-40% de muertos. Es decir, vamos a tener que estar preparados para eso y vamos a tener que mantener esas medidas de higiene, de prevención y tal y cual, que no se nos olviden, porque esto va a hacer falta de vez en cuando. Sí, de ahí la importancia de que sigamos apostando por la investigación, por los tratamientos y que no se olvide, ¿no? Porque por mucho que pasemos esta etapa tan difícil como la que estamos viviendo, puede haber más. Claro, esto como estamos en la era de las comunicaciones y uno coge un avión y por la mañana y se acuesta y llega a dormir en Bangkok, en Tailandia o en la China o en donde sea, bueno, pues el mover esa facilidad de transporte, y los barcos vienen y traen mosquitos del paludismo, que está cambiando el tiempo, y los mosquitos del paludismo que antes actuaban en el África, pues ahora también pueden actuar en el Levante español, porque el cambio climático les permite vivir, y el mosquito tigre que no sé qué, es decir, la civilización tiene cosas buenas y tiene cosas malas, y esto pues puede ir surgiendo. De ahí que la investigación sea fundamental. Es una barbaridad que en España la investigación pues se dedique un presupuesto ínfimo y que se tengan que ir gente muy bien formada a países extranjeros que les pagan para que puedan vivir los investigadores, simplemente. Sí. ¿Y cómo valoras, Vicente, la gestión que se ha hecho de la pandemia? Bueno, aquí tengo que ser prudente, pero no soy prudente. La valoro mal sin ninguna duda. La valoro mal no porque nos haya pasado lo que nos ha pasado, que lo acepto. La valoro mal porque se sabía lo que venía y no se prepararon de equipos de protección individual y de mascarillas. Y se dijo por los expertos, que son expertos, un experto se puede equivocar, pero tiene que cubrirse las espaldas. Puede decir, como los expertos dijeron, no, aquí no habrá apenas casos, tal o cual, pero te cubres y te proteges con equipos de protección individual, comprándolos. Cuando la gripe H1N1 hace unos cuantos años, que venía la amenaza que iba a ser una pandemia con la gripe, que iba a ser parecida a la gripe española, bueno, nos hicieron charlas en el centro de salud sobre la gripe, sobre cómo ponernos los EPIs, como las mascarillas, nos dieron un traje a cada uno y hubieron un montón, y nos dieron luego un medicamento Tamiflu para los casos de gripe que tuviéramos. Aquello luego no fue nada, pero estábamos preparados, sobradamente preparados. Y se compraron vacunas contra la gripe en cantidades. Bueno, hubo que tirar mucho dinero en Tamiflu y en vacunas que no se pincharon, etcétera. Pero estábamos preparados. Si la cosa se hubiera dado mal, estábamos preparados. Ahora con esto se sabía lo que venía, porque se veía lo que pasaba en Italia 2 semanas más tarde, nos venía a nosotros y no nos prepararon nada. De hecho,
los primeros muertos que hubo entre médicos, enfermeras y tal, fueron médicos de atención primaria, que no teníamos médicos, enfermeros de atención primaria, que no disponíamos de EPI, que hacíamos los avisos, que no sabíamos, íbamos a un domicilio de un señor mayor que tenía fiebre y tos y tal y cual, y luego veíamos a otro, y luego a otro joven, y luego tal, y claro, cuando un médico, cuando un enfermero le tosen los millones de microbios del coronavirus de 4 o 5 pacientes sucesivos, ya la carga viral es muy grande. Ya tu inmunidad no reacciona normal, es que te han metido 10 veces la carga viral necesaria para contagiarte. Y Claro. murieron muchos compañeros y compañeras y enfermeros, enfermeras, en fin. Y eso fue por mala gestión. La segunda ola, esto fue en la primera ola. Sí. Ya veíamos lo que venía. La segunda ola, lo mismo. Si la segunda ola dijeron reforzar la primaria, que en primaria diagnostiquen los casos. Se ha conseguido de alguna forma con los test y con los PCR que nos han facilitado ahora, pero no han reforzado la primaria suficiente, han dejado compañeros y enfermeros que vinieron de toda España a ayudar al hospital de la pandemia, ¿cómo se llama? El IFEMA. Ahora, No, el IFEMA. El IFEMA, sí. 400 enfermeros que vinieron a ayudar a apoyar en el IFEMA y ayudar contra el coronavirus, pues en el mes de junio, que vieron que la cosa bajaba, los echaron, aunque su contrato contemplaba hasta septiembre. Ahora, cuando los han necesitado, claro, los compañeros que los echaron dijeron, ya no vamos. Es decir, Claro. hablaron de contratar rastreadores, no hay rastreadores. En muchas comunidades no se ha hecho las cosas bien, entonces no se ha gestionado bien. Pero luego, por otra parte, Asturias lo ha hecho impecablemente, ha reforzado la primaria, han contratado rastreadores. Asturias ha ido de maravilla todo el verano, magnífico, y en septiembre, en octubre, ahora mismo se han torcido y están casi los peores de España. Y lo han hecho fenómeno, y lo han hecho lo que había que hacer. Es decir, hay algunas cosas que no nos explicamos bien con la evolución de esta pandemia, claro. Lo que sí que va a hacer ahora la Comunidad de Madrid es someter a gran parte de la población a test de antígenos. ¿Crees que es una buena medida? Si los expertos creen que puede valer de algo, yo no tengo aquí criterio para decir. Creo que no tiene mucho sentido, en mi opinión. Si cogemos a toda la población, o sea, el virus necesita a una persona para vivir. El virus no vive fuera en la calle, ni en un escupitajo que dejemos, ni en un cachito de moco que quede en la calle. El virus vive en la persona, en el hombre, en la mujer, en la raza humana. Si consiguiéramos que, es imposible, que durante 2 semanas estuviera toda la población mundial metida en casa sin salir, pues morirían dentro de la casa los que fueran que les tocara el coronavirus. Sí. Pero una vez que se muere una persona, el virus ya no puede pervivir dentro de esta persona, es decir, se extinguiría el virus. Bueno, esto es una tontería que no tiene nada que ver con lo de los test. El hacer los test masivos, sí. Bueno, es que si me haces a mí un test hoy negativo, fenómeno, vale, y lo estoy incubando y mañana o pasado puedo ser positivo. Si me vas a hacer ese test y me vas a dar falsa seguridad de que vaya a ver a mi suegra y de que me junte con mis amigos a jugar a cartas porque soy negativo, pues la hemos cagado con los test. Sí, porque quizás provoque, ¿no?, el efecto de relajamiento, ¿no?, de que la gente... Claro, por eso, si tú haces el test a la gente y le dices, mire usted, hoy está usted libre del bicho, pero mañana puede tenerlo, o a lo mejor, aunque no se contacte con nadie más, lo puede estar incubando y no soy capaz de detectarlo, porque en el periodo de incubación, mientras uno está incubando la varicela y no le brotan los granitos de la varicela, no sabemos que tiene varicela, hasta que le sale. Pues esto pasa lo mismo. Entonces, que hagan cribajes a la población, si se trata de diagnosticar casos con pocos síntomas que son típicos de la gente joven y decir, mira, joven, que eres positivo, que te aísles ahora mismo y que 10 días no salgas, pues eso estaría muy bien, claro que estaría muy bien si la gente hiciera caso. Claro, ya entiendo. ¿Y en qué consiste? ¿En meter un palillo? La PCR o el test de antígeno se hace igual, con un bastoncillo, con una torundita de algodón al fondo, se mete por la nariz, por los agujeros nasales, por ambos agujeros nasales. Importa meterlo profundo porque el coronavirus parece que vive mejor en la parte posterior de las fosas nasales, y no en la entrada aquí, en la entrada de los agujeros de la nariz, sino que tiene que entrar para adentro. Y es a mí me lo han hecho y es un poquito, no es agradable, pero no duele, no pasa nada, no tiene riesgo ni nada. ¿Que no te gusta? Pues es verdad.
no es agradable. Se mete hasta adentro, se mueve, se gira un poco, se entra y se saca, se gira un poquito y ahora a la otra fosa nasal hacemos lo mismo y se ha acabado, se tarda menos de 30 segundos. Ya. El resultado, la PCR, hay que mandarla a un laboratorio para que lo analice, es un procedimiento caro, y la prueba del test de antígeno, que es muy rápido, en 15-20 minutos tenemos el resultado y también es muy fiable. Cuando dice que sí, es que lo tiene seguro. Y cuando dice que no, en un asintomático, bueno, puede estar en fase de incubación. Habrá que esperar y observar. ¿Y qué opinión te merecen las teorías negacionistas e incluso conspirativas? Porque hay muchas personas que piensan que el virus ha salido de un laboratorio chino. Sí, bueno, paranoicos puede haber en todos los sitios, en todas las zonas. Los paranoicos son los que siempre están pensando que me vigilan, me miran, me escuchan, me controlan, me tal cual. Los negacionistas a mí me asombran. Yo no me explico cómo en el momento actual, con la facilidad que tenemos de acceso a información a través de Internet y ver experimentos y estudios científicos y gente de categoría, profesionales, etcétera, sus opiniones, leerlas casi al momento, ¿cómo podemos estar haciendo? Pues como si estuviéramos en la Edad Media, creyendo en que la Tierra es plana, en que el Sol gira alrededor nuestro, y en que existen las brujas y vamos a buscarlas para quemarlas. O sea, es esto mismo que a mí me asombra, me parece una barbaridad. Es como si estuviéramos en el 1500, pues bueno, en tiempos de la Inquisición, y yo qué sé, me parece asombroso. Pues nada, ya Vicente, han sido muchísimos años los que has estado de médico en Torrelaguna. Seguro que tienes un montón de recuerdos y de vivencias que has tenido aquí. ¿Con cuál te quedarías? Me quedaría con muchísimas porque me han servido muchísimas. Yo recuerdo siempre con mucho cariño una paciente con ELA que la cuidaron con devoción el marido y los hijos durante muchísimos años, y la mujer solo podía mover los ojos. Recuerdo algún susto con algún paciente con un choque anafiláctico que encima era muy amigo mío y casi se muere, pero pudo salir para adelante. Recuerdo un señor que estaba con una pluma de hormigón vaciándola, tocó un cable de alta tensión y nos lo trajo Barreña, pues electrocutado, y no le pudimos sacar para adelante. Y sin embargo, otro paciente que hizo un infarto que le trajimos de casa, y cuando le estábamos haciendo el electro se paró y le deschistamos con la cardioversión, con el desfibrilador, y salió para adelante. Recuerdo una señora que vivía en Buitrago, que yo no la conocía nunca, que vino a morir con una hermana suya, y después de muerta la atendí porque era familia de estos y se había desplazado tal, y después de muerta vino la familia a traerme, no me acuerdo, un pequeño regalo que tenía un valor sentimental buenísimo, porque la pobre señora que iba a morir le había dicho: cuando yo me muera tenéis que llevarle esto al médico que ha sido bueno, tal o cual. Y yo qué sé, muchísimos casos de pacientes que he aprendido de ellos la dignidad, sabiendo que iban a morir. Sí. Concretamente recuerdo, a mí me dijo un paciente hace menos de un año que sabía que se iba a morir, que él no quería morir en casa, que mientras tuviera funcionalidad para manejarse y ser independiente, ser funcional, ser autónomo en su casa, que fenómeno, pero que luego quería que si era posible que lo lleváramos a algún lado. Pues cuando llegó el momento, se le trasladó a Los Camilos a través de paliativos, y cuando fui a verle a Los Camilos estaba feliz, sabiendo que se iba a morir prontito, estaba feliz, me enseñaba aquello con satisfacción, se sentía y sabía que le quedaba nada, 10 días. O sea, yo aprendí muchísimo de la dignidad de muchísimas personas, muchos pacientes, muchísimo. Sí. ¿En algún parto también has ayudado? Yo concretamente en este pueblo no, en el anterior que estuve en Moclinejo sí, pero ha habido 2 partos en el centro de salud cuando hemos estando yo. Uno de ellos, pues estábamos todos, entonces no es que lo haya hecho yo, es que estaba la matrona, estaba la pediatra, estábamos 4 médicos, estábamos 4 enfermeras, todos mirando como si fuera una cosa. Claro, el parto, gracias a Dios, cuando viene normal, el parto es una cosa natural y va todo bien, sí. Y ya para acabar, Vicente, una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es tu rincón favorito de Torrelaguna? Bueno, hay muchos. Lo que pasa es que la plaza la mayor la recuerdo con especial cariño, porque han sido tantas veces, tantos años de tantas fiestas, orquestas, bailes, los toros cuando se hacían allí,
la pólvora cuando esto, en las terrazas de los bares tal, cuando nos juntábamos para comernos el viernes después de la fiesta las patatas guisadas y tal y cual, pues aparte que la plaza es una maravilla. Claro, entonces tengo muy buenos recuerdos con la plaza, pero me gustan mucho los sitios, me gusta mucho el espigón del Torreón, que lo vemos desde la clínica, es precioso con sus cigüeñas, y me gusta mucho salir por el campo alrededor de Torrelaguna, por todos los sitios, porque es un privilegio disfrutar de esta naturaleza. La verdad que sí. Pues nada, te agradecemos muchísimo, Vicente, que nos hayas acompañado en el día de hoy, y es que para nosotros es un honor haber contado contigo. No, muchísimas gracias por haber contado conmigo, yo os lo agradezco a vosotros. Enhorabuena por tu entrega y por tu profesionalidad. Muchas gracias. Bien, pues hasta aquí la segunda entrega de la entrevista a don Vicente, al que le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado y al que felicitamos por su profesionalidad y gran trayectoria. Un saludo para todos y muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Torrelaguna Radio.